y respondiendo las oraciones. Hay mucha gente herida, mucha gente triste. Mientras peregrinemos en el desierto de esta vida, pues, aunque creamos en el Señor Jesucristo, aunque estemos bajo su protección, siempre el mal tocará nuestra vida. Justamente de eso estamos estudiando todo este trimestre. Pero entonces vamos a la lección número 5. Para el 1 de febrero, mira cómo se está yendo rápido el año. 1 de febrero del año 2025. El título de la lección es La ira del amor divino. Desde el punto de vista humano, es imposible entender cómo un Dios de amor, un Dios tan misericordioso, puede en algunos momentos demostrar ira. Entonces el propósito de la lección de esta semana es mostrar que la ira divina no es nada más que la respuesta del amor de Dios a todo aquello que te hace sufrir, o sea, básicamente al pecado. La ira de Dios es la respuesta del amor hacia el pecado, porque delante del pecado Dios no puede permanecer indiferente. ¿Por qué Dios detesta el pecado? ¿Por qué Dios no acepta el pecado? ¿Por qué el escritor bíblico usa la expresión que Dios siente ira por el pecado? ¿Por qué? Simplemente porque tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Dios te ama, querido. Tú eres precioso, tú eres maravilloso para Dios. Pero el pecado te aflige, el pecado te hiere, el pecado te hace sufrir. El pecado te engaña, porque cuando te arrastra, cuando te atrae a través de la tentación, no te dice la verdad, no te dice el terreno de la condenación en el que vas a andar. No te habla de los daños que el pecado te va a hacer. Te muestra lo bonito, como la serpiente a Eva. Solo le muestra el lado bonito. Vas a ser como Dios. Y sin embargo, una vez que te apartas de Dios, que entras en el terreno del pecado, descubres la tragedia del pecado, el dolor, la muerte, el sufrimiento, la culpa. Y como el pecado te hace sufrir, y como Dios te ama, no acepta de manera ninguna el pecado. Entonces muestra su ira contra el pecado, no contra el pecador. Eso vamos a ver más adelante. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Afligido por el mal. Y en esta parte veremos que el pueblo de Dios, los hijos de Dios a lo largo de la historia muchas veces sufrieron. Pero aunque el dolor los alcanzó como consecuencia de sus errores, Dios nunca los abandonó. Dios siempre los siguió amando. Porque vuelvo a repetir una cosa. Aquí está Dios. Aquí está el territorio de Dios. El territorio del amor, de la misericordia, de la paz, del bienestar, de la felicidad. ¿Pero qué hace el diablo? El diablo trata de sacarte del territorio del amor, llamarte al territorio de la muerte. Y para eso usa un instrumento poderoso llamado tentación. Una vez que te saca del territorio divino, pues te introduce al territorio de la condenación, del dolor, del sufrimiento, de la culpa. Dios expresa su ira contra el enemigo y contra el pecado, pero no contra ti. Pero como tú te encuentras en el territorio del dolor, en el territorio del enemigo, en el territorio de la muerte, y como muchas veces no quieres salir de ese territorio, pues la ira de Dios que se revela contra el pecado te alcanza a ti. Y porque estás en el territorio de la muerte, muchas veces pues la enfermedad, la pobreza, la necesidad, la desesperación, la angustia, te alcanza a ti. Pero humanamente los seres humanos pensamos que Dios nos está mandando todo, que Dios nos está castigando. No, no, no. Dios es un Dios compasivo. Aun cuando tú te separas de Él, aun cuando entras al territorio donde las consecuencias del pecado te van a alcanzar,
Dios te ama, y eso es lo que vamos a ver en el Salmo 78, 21 al 24. Dice así: por tanto, oyó Jehová y se indignó. ¿Qué oyó? Lo que los hombres estaban haciendo, la perversidad de los seres humanos. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Entendamos este texto. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Rebelarse contra Dios es alejarse de Dios, entrar al territorio de la muerte. Y Dios se indignó contra la actitud de su pueblo, contra el pecado de su pueblo, no contra su pueblo. Dios siguió amando a sus hijos, pero no podía aprobar la actitud de ellos. Entonces, aunque ellos sufrían las consecuencias de haber entrado al territorio del pecado, Dios abrió las nubes de los cielos e hizo caer maná. Quiere decir, los cuidaba, aún en el territorio del pecado. Los seguía amando y los seguía cuidando. Evidentemente no podía librarlos de las consecuencias de la decisión equivocada que ellos habían tomado. Vamos a otro texto más. Salmo 78, 38 dice: Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Qué maravilloso amor de Dios, ¿no? Si Dios no tuviese la paciencia, la misericordia, la longanimidad que tiene con nosotros, en el momento que nos separásemos de Él ya estaríamos muertos. Pero Dios nos espera, Dios nos ama. ¿Y por qué nos espera? Porque sabe que así como el hijo pródigo un día volvió al Padre, nosotros también volveremos. ¿Quién sabe, en este momento tú eres uno de esos hijos que se encuentran lejos de Dios? No estoy diciendo lejos de la iglesia, tal vez estás yendo todos los sábados a la iglesia, pero te encuentras lejos de Dios. Dios te ama, pero no está feliz con tus actitudes, con tus procedimientos. Dios se indigna con lo que haces, pero no deja de amarte. Sigue cuidándote. Pero el amor de Dios no tiene mucho valor para ti, porque estando en el territorio de la muerte, pues las consecuencias del pecado te alcanzarán. Vamos a la segunda parte de este estudio. Dios es lento en airarse. Quiere decir, la paciencia de Dios no tiene límites. Y aquí vamos a ver un poco la historia de Jonás. Leo el texto de Jonás 4, versículos 1 al 4. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Entendamos este texto. Dios le había pedido a Jonás que fuese a Nínive a anunciar la destrucción de Nínive por causa de su pecado. La ira de Dios se había levantado contra Nínive, contra el pecado de los ninivitas. Y como los ninivitas no querían abandonar su pecado, Dios destruiría el pecado y en consecuencia a los que no querían soltar el pecado, que eran los ninivitas. Sin embargo, Jonás se escapó, y mucha gente piensa que Jonás se escapó porque tenía miedo de los ninivitas. No es verdad.
Y él justifica en el texto que acabo de leer eso. Porque cuando Dios perdonó, porque tú sabes que la historia de Jonás es interesante porque él huyó y en el mar la ballena lo tragó, en fin, finalmente fue a Nínive y predicó el evangelio. Y todo el pueblo se arrepintió porque no entendía que su mal procedimiento lo estaba llevando a la destrucción. Todo el pueblo se arrepintió, desde el rey hasta el último siervo. Y Dios perdonó a Nínive. Entonces Jonás, en lugar de alegrarse, se entristeció. Y le dijo, Señor, ¿no es esto lo que yo te dije? ¿Por qué me escapé de cumplir la misión? Porque yo sabía que tú eres un Dios bueno, clemente, tardo en airarte, que tú te arrepientes de hacer el mal, que tú solo quieres el bien de tus hijos. Porque si yo tuviera seguridad de que tú los ibas a destruir, yo habría ido la primera vez. Pero yo sabía que tú los ibas a perdonar. Quiere decir, Jonás entendía el amor de Dios. Oh, querido, no quiero decir que el pecador merece de alguna manera el amor de Dios, porque nadie, ni el bueno ni el pecador, merece el amor de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios, aunque reprueba la actitud del pecador, no lo deja de amar, lo espera, lo espera, lo espera, y lo espera con una paciencia infinita. Eso es lo que nos enseña esta segunda parte del estudio. Vamos ahora a la tercera parte, indignación justa. Y aquí veremos que lo que más despierta la ira de Dios es el pecado disfrazado de religión. Porque aquí encontramos que Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, y Jesucristo era Dios, pero hecho hombre, entró al templo y cuando vio que en nombre de la religión se estaba comercializando, se estaba vendiendo, se estaba comprando, la gente pobre iba, no tenía un corderito, iba al templo para ofrecer sacrificio y tenía que comprar un corderito. Y los comerciantes vendían ese corderito a veces 2, 3 veces más el precio. Pues eso indignó al Señor Jesucristo. Leo Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, está escrito, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta es la indignación divina. Dios se había hecho hombre, Jesús estaba en esta tierra. Y él desaprueba con esta actitud al pecado disfrazado de religión. Porque el pecado explícito, el que practica el pecado explícito, pues es un pecador a toda vista. Pero lo que el texto nos está diciendo esta mañana es que corremos el peligro de tener el pecado escondido en nuestro corazón estando dentro de la iglesia. Y podemos practicar el pecado aún en nombre de la religión. ¿Por qué crees que en nombre de religión se mata? Mucha gente dice, pero yo no mato. Sí, pero en tu junta de iglesia no discutes y a veces tus ojos se enardecen de tal manera que serías capaz de dar un golpe al que está contradiciendo tu posición. Y somos miembros de la junta. Somos los practicantes de la religión. Y algunos dicen, no, pero mi indignación es una ira santa. ¿Ira santa? Oh, querido, cuidado, cuidado. La ira santa no es una emoción descontrolada y enfermiza. La ira santa es la desaprobación de Dios al pecado. Pero esa emoción descontrolada que tú sientes en tu corazón, no te atrevas a llamarle a eso ira santa, por favor. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de amor, un pueblo que sea capaz de entender. Especialmente cuando tú dejas de
Cuando tú empiezas a gritar en una discusión, en un intercambio de ideas, cuando tú empiezas a gritar, cuando tú levantas la voz, dejas de defender tus ideas y empiezas a defender tu egoísmo, empiezas a defenderte a ti mismo. Yo no quiero decir que en la familia de Dios no haya muchas veces puntos de vista contrarios. Por ejemplo, vamos a construir el templo. El hermano Pedro quiere que la ventana vaya a la izquierda, pero el hermano Juan quiere que la ventana vaya a la derecha. La hermana Rosa quiere que la ventana tenga cortinas. La hermana Juana quiere que la ventana tenga persianas. Claro que hay puntos de vista divergentes. Y muchas veces vamos a dialogar para ponernos de acuerdo. Pero de ponernos de acuerdo a empezar a gritarnos, a ofendernos, o a creer que todo aquel que tiene un punto de vista diferente de mí es mi enemigo, ahí hay mucha diferencia, querido. Entonces, el Señor Jesucristo mostró su indignación en el templo justamente porque estaban usando la religión para esconder el pecado. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Dios no aflige voluntariamente. Quiere decir, la ira de Dios es contra el pecado y no contra los pecadores. Leo Lamentaciones 3, 31 al 33. Dice así. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Oh, querido, lo que este texto está diciendo es que la naturaleza de Dios es amor. ¿Pero qué es la ira? Porque aquí estamos hablando de la ira divina. Es que la ira divina es la respuesta del amor hacia el pecado, hacia la rebeldía, al pecado que te destruye. Y cuando tú te agarras con uñas y dientes del pecado y no lo quieres soltar, entonces la ira de Dios que viene contra el pecado te alcanza a ti porque tú y el pecado se han hecho uno solo. Pero Dios no voluntariamente no quiere que sus hijos sufran solo porque se han ido de Él. Y eso es lo que vuelvo a leer, mira. Aunque Él dice, porque el Señor no desecha para siempre. Tú te puedes ir, pero tú crees que Jesús ya dijo, te fuiste, pues entonces te fuiste, ya no cuentes conmigo. No, Él te sigue amando. Él te sigue protegiendo, Él te sigue cuidando y sigue esperando que tú regreses un día a sus brazos de amor. Llegamos finalmente a la parte 5 de este estudio para hablar de cómo nosotros debemos mostrar simpatía, amor, misericordia. Así como Dios muestra su amor para con nosotros, así como Dios es longánimo, paciente con nosotros, nosotros también deberíamos ser longánimos y pacientes con nuestros semejantes. Entonces leo Deuteronomio 32, 25. Dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. ¿El pie de quién? Del enemigo, del que te hace sufrir. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. Aquí Dios nos está hablando del espíritu de venganza que a veces se apodera de nosotros. Porque así como cuando el ser humano se aparta de Dios, la ira de Dios se revela, la desaprobación de Dios se revela contra la actitud rebelde del ser humano, así también en esta tierra muchas veces van a aparecer enemigos gratuitos a quienes tú amaste, a quienes tú extendiste la mano, o simplemente a quienes no hiciste nunca nada de malo, pero que se vuelven tus enemigos. Y te comienzan a golpear, te comienzan a juzgar, te comienzan a criticar, comienzan a decir tonterías. ¿Qué puedes hacer tú? Pero así como Dios te espera que un día regreses, Él espera que tú también aprendas a esperar a tus enemigos.
que no tomes la venganza en tus manos. Por eso Dios dice, la venganza es mía. Alguien te ofendió, alguien te maltrató, alguien hizo algo que no debería haberte hecho. La venganza es mía. Déjalo conmigo. Porque ese hombre o esa mujer que te hizo daño ya está caminando en el terreno de su propia destrucción. Pero deja las consecuencias conmigo. No tomes la venganza en tus manos. Y esto es impresionante, querido, porque yo me acuerdo descansar a alguien que tú amas mucho. El cáncer te puede sorprender, cualquier otra enfermedad, a veces incurable, un colapso financiero. Quiere decir, vivimos en un mundo de dolor, pero el peregrinaje nuestro en esta tierra está llegando al fin. Cristo ya viene, y viene para colocarle un punto final a la historia del pecado. No desanimes. Con esto en mente vamos a reflexionar en el estudio de esta semana. El propósito de la lección es mostrarnos que desde la entrada del pecado, el enemigo siempre trató de usurpar la criatura, porque el diablo es criatura y los seres humanos somos criaturas. Fuimos creados, no somos creadores, somos criaturas. Pero desde la entrada del pecado, allá en el cielo y después aquí en la tierra, la criatura trató de sacar a Dios de su pedestal de creador y colocarse a él, el ser humano, en su lugar. Esta ha sido la lucha de los poderes a lo largo de los siglos. Con esto en mente, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de El primer mandamiento. ¿Cuándo fue dado ese primer mandamiento? En el jardín del Edén. Pero ahora viene la pregunta. Pero los mandamientos no fueron dados en el Sinaí, en las tablas de piedra. Bueno, ahí fueron escritos los 10 eternos principios de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Nosotros los conocemos con ese nombre. Pero la Biblia es clara al afirmar que el pecado es la transgresión de la ley, es la desobediencia a los mandamientos. Ahora, si Lucifer pecó en el cielo, aunque en el Sinaí fueron dados los 10 mandamientos, en el cielo había algún tipo de mandamientos, porque si no, ¿cómo Lucifer pecó? Y en el jardín del Edén también había un tipo de mandamientos, si no, ¿cómo es que Adán pecó? Con esto en mente, vamos a leer el texto bíblico de Génesis 2, 16 y 17. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, mira, ordenó. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No comerás. Ahí está el mandamiento. ¿Y cuál fue el pecado de Adán y Eva? Comer del fruto que Dios les había dicho, no comerás. Ahora tú puedes pensar, pero ¿qué delito había en comer un fruto? Si el delito fuese matar a un animal para comer, todavía es razonable, porque estaba quitando una vida. Pero comer de un fruto, ¿qué delito había en comer del fruto? Es que el problema no era simplemente comer del fruto. Lo que estaba implicado en ese mandamiento era la soberanía, la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Dios el creador o la criatura? Bueno, con esto en mente, vamos a Génesis 3, 4 y 5. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios había dicho, moriréis. Ahora bien la serpiente dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está lo interesante. Viene el diablo
travestido de serpiente y le dice a Eva, no vas a morir. Si comes el fruto, no vas a morir. Al contrario, te vas a volver como Dios. En otras palabras, tú eres criatura, pero te vas a colocar en lugar de Dios. Te vas a volver como Dios, conocedor del bien y del mal. Ese verbo conocer en hebreo, en este texto está como hada'at, que no es solamente conocer de saber, sino conocer de determinar. Solo hada'at, quien tiene autoridad, determina. Y solo Dios determina lo que es bueno o lo que es malo. Pero ahora viene la serpiente y le dice a Eva, ¿pero por qué solo tiene que Dios determinar las cosas? Tú también puedes determinar. Tú también puedes conocer. Entonces come del fruto, desobedece para que te vuelvas igual a Dios. Y ahora vean lo que sucede después que ya Eva pecó, cuando Dios llega al jardín de nuevo. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿De quién nosotros? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En resumen, Dios en el primer mandamiento le determinó a Eva y a Adán, no coman de este fruto. El problema no estaba en comer el fruto, sino en sacar a Dios de la autoridad y colocarse el hombre en su lugar. Viene la serpiente y le dice a Eva, si comes no vas a morir. Dios te ha dicho que vas a morir, no vas a morir. Al contrario, te vas a volver igual a Dios. Te vas a transformar en tu propio Dios, determinador del bien y del mal, conocedora del bien y del mal. Tú vas a ser tu propia autoridad. Y después que Adán y Eva pecaron, viene Dios y dice, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros. Quiere decir, el hombre ha intentado ocupar nuestro lugar. Nos ha sacado de la autoridad, se ha colocado él. Él no quiere hacer lo que Dios dice. Él, el ser humano, quiere hacer lo que el propio ser humano determina. Y por eso no puede permanecer aquí, porque si no el mal va a durar eternamente. ¿Y por qué? Porque ahí estaba el árbol de la vida eterna. Tú te das cuenta que el primer pecado del ser humano fue el intentar colocarse en el lugar de Dios. Dios dice una cosa, el hombre dice otra cosa. Dios advierte algo, pero el hombre dice implícitamente, inconscientemente dice así, bueno, tú puedes decir lo que quieras, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. A mí no me importa lo que tú dices, a mí me importa lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo pienso. Y esa ha sido la guerra a lo largo de los años. Y hoy más que nunca el hombre intenta sacar del escenario de su existencia a Dios y él colocarse como su propia autoridad. Dios determinó las cosas como él las determinó, pero el hombre quiere determinar como la mayoría determina. Y ni es la mayoría, es la minoría, pero que quiere ser mayoría. La minoría bulliciosa, la minoría escandalosa, que quiere que la mayoría acepte su manera de pensar. Ay de ti si tú quieres defender los principios divinos escritos en la Biblia. Ahí vas a ser políticamente incorrecto. Esta es la cultura de nuestros días. Y esto es lo que tenemos que entender. Ahora vamos a Daniel 2. Aquí vemos el desfile de las naciones. El desfile de los soberanos que no tienen en cuenta a Dios para nada, pero que quieren hacer su propia voluntad y consecuentemente llevan su pueblo también a seguir sus caminos de transgresión. Voy a leer Daniel capítulo 2, 27 y 28. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey.
Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Una noche Dios le dio un sueño al rey Nabucodonosor de Babilonia. Él soñó una estatua gigantesca que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre, las piernas de bronce y los pies mezclados, hierro con barro. En ese sueño, Dios le estaba dando a Nabucodonosor el desfile de los imperios a partir del gobierno de Nabucodonosor. Solo que él no entendía, él no sabía. Cuando despertó ni se acordaba del sueño. Mandó traer a los adivinos, a los astrólogos. Nadie pudo resolver el problema y los mandó condenar a muerte a todos. Pero cuando los estaban llevando, Daniel dijo, ¿por qué me están llevando a matar? Daniel estaba no entre los astrólogos, sino entre los jóvenes separados para un servicio especial. Y entonces el siervo del rey le dijo, vas a morir, porque los astrólogos no pueden adivinar el sueño del rey. Y él le dijo, pero ¿por qué no me llevas a mí? Y yo no puedo adivinar, pero yo tengo un Dios que conoce todo. Y entonces aquí vienen las palabras de Daniel al rey. Le dice, tú eres la cabeza de oro. Solo que el ser humano a lo largo de la historia siempre se ha considerado cabeza de oro. Inclusive después de este incidente, Nabucodonosor manda construir una estatua gigantesca toda de oro y obliga a todo el mundo a se arrodillar ante esa estatua. Como si él pensara así. En mi sueño, Dios dice que yo soy la cabeza, pero ¿por qué tengo que ser la cabeza? Yo quiero ser toda la estatua. Entonces se hizo la estatua de oro, porque así es el ser humano. Dios dice una cosa, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que yo creo, lo que yo pienso? Es como si el ser humano se atreviera a corregir los errores divinos, como si Dios tuviera errores. Ahora vamos a la tercera parte. Aquí se repite este mismo desfile de las naciones, pero de otra manera, porque recuérdate que la lección toda del trimestre tiene que ver con símbolos y profecías, cómo entender las profecías, cómo entender los símbolos bíblicos, cómo entender la Biblia en general. Entonces, en esta segunda parte, voy a leer el texto bíblico de Daniel 7, 1 al 3. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. A Nabucodonosor, un rey pagano, Dios le dio el sueño y le mostró el desfile de las naciones. Ahora Dios le da una visión a Daniel, su siervo, y le muestra el mismo desfile de las naciones, solo que en la visión de Daniel ya no hay una estatua con cabeza de oro, brazos y plata, de brazos y pecho de plata, vientre y muslos de bronce. No. Sino que a Babilonia es simbolizada por un león con alas de águila en la visión de Daniel. Medo-Persia, que sería el segundo imperio, es representado por un oso con un costado levantado más fuerte que el otro, porque uno de los imperios era más fuerte que el otro. Después viene Grecia, leopardo con 4 alas, porque Grecia se dividió en 4. Cuando acabó Grecia, sus 4 generales tomaron el poder, dividieron, por eso las 4 alas. Y Roma es representada como la bestia terrorífica con 10 cuernos. Y de ese Roma sale un movimiento religioso político que quiere echar por tierra todos los principios divinos, que quiere echar por tierra las órdenes divinas, que quiere colocarse en el lugar de Dios. Una fuerza religiosa que quiere colocarse en el lugar de Dios. O sea, la lección de esta semana nos está mostrando
que Dios creó todo. Él es el creador, Él es el que determinador, Él es el conocedor, el que muestra el camino. Pero desde el inicio de la historia, el hombre siempre quiso tomar el control en sus manos, sacar a Dios y colocarse. Así lo hicieron los reyes. Y en este último reino, el reino de Roma, que después llega a su fin, y de ahí sale un poder religioso con la misma actitud. Dios ha dicho esto, pero la Santa Madre Iglesia dice esto. Dios ha ordenado esto, pero la tradición dice esto. Quiere decir, Dios no es el soberano, es el hombre el que coloca sus opiniones humanas. Y esto se infiltra disimuladamente en muchas iglesias. En la parte 4 vamos a ver dos símbolos, el mar y la tierra. En Apocalipsis 13 se menciona a la tierra y al mar como símbolos proféticos. Voy a leer el texto de Apocalipsis 13:1. Dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué cosa es blasfemia? Hablar contra Dios. Colocarse contra Dios. Y hay dos maneras de colocarse contra Dios. Hablas mal de Él, o entonces te disfrazas de Él para hacer lo que Él no dijo y hacer creer a las personas, crear para las personas una falsa imagen de Dios. Este es un poder blasfemo que sale, dice, del mar. Vi salir del mar. ¿Qué significa eso? La Biblia se explica solita, porque Apocalipsis 17:15 dice: Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Naciones, las aguas son naciones, o sea, las aguas forman el conglomerado de seres humanos, de naciones que no tienen en cuenta a Dios en su vida. Pueden hasta usar el nombre de Dios, pueden decir: Señor, yo te adoro, yo te amo, yo te sigo, pero no siguen la palabra de Dios, no obedecen la palabra de Dios. Entonces, en esta profecía, porque nuestro objetivo en estos estudios no es analizar la profecía, no es analizar detalles de la profecía, por eso yo no estoy entrando en detalles, es mostrar el lenguaje profético, que tal vez más adelante vamos a entender, vamos a estudiar. Mostrar el lenguaje profético. Cuando tú en la Biblia encuentras la palabra mar, especialmente en la profecía, mar se está refiriendo a multitudes, a naciones. Cuando tú encuentras una bestia, no es una bestia. Bestia en la Biblia, en el lenguaje profético, simboliza un poder. Una bestia que sale del mar es un poder que sale de entre las naciones. Quien le da el poder es el pueblo, son las naciones, las multitudes, que le dan poder a ese movimiento religioso que saca a Dios de su trono, de su lugar, saca las enseñanzas y coloca sus tradiciones en lugar de las enseñanzas divinas. Ahora leo Apocalipsis 13:11. Después, dice el texto, vi otra bestia, que es un poder, ¿no?, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí se está refiriendo a otro poder, pero este poder sale de la tierra. ¿Qué es la tierra? Lugar desierto, lugar que no está habitado. ¿Dónde? Entonces aquí se está hablando de un poder, porque vuelvo a repetir, mi objetivo no es el estudio de la profecía. Se está hablando de un poder político que nace en un lugar poco habitado de la tierra, que al comienzo habla como cordero, o sea, de acuerdo a la palabra de Dios, pero con el tiempo habla como un dragón. Todo esto nos despierta el interés de continuar estudiando la profecía, pero el estudio detallado de estas profecías no es el objetivo de la lección, por eso no puedo detenerme mucho en este asunto. Llegamos al fin hablando que en medio de todo este desfile de las naciones, Dios levanta un pueblo en los últimos tiempos y levanta ese pueblo
para levantar la Biblia y las enseñanzas bíblicas. Y cuando tú levantas la Biblia en medio de una cultura que no acredita en la Biblia, puede parecer hasta agresivo, puede parecer ofensivo. Pero la profecía dice que Dios levantaría un pueblo. Mira, leo Apocalipsis 10, 9 al 11. Apocalipsis 10, 9 al 11. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y raíces. O sea, en el análisis minucioso de esta profecía, hubo un movimiento de gente que comenzó a estudiar la Biblia. Y al estudiar la Biblia encontraron algo precioso, la venida de Cristo. Se equivocaron, porque cuando lo probaron era dulce como la miel, pero cuando lo digirieron era amargo como la hiel. Se frustraron. Hubo un movimiento que en 1800, que pensaba que Cristo volvería en 1844 y Cristo no vino. Y cuando ese pueblo estaba frustrado, Dios se aparece y le dice, no, levántate porque es necesario que anuncies de nuevo este mensaje, el mensaje del evangelio, de la profecía, a muchas naciones, tribus, lenguas y pueblos. Oh querido, hoy día tenemos que levantar la Biblia, tenemos que anunciar el evangelio eterno, tenemos que presentar las profecías a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvar al ser humano. Y vuelvo a repetir, eso no es cómodo, no es confortable. ¿Por qué? Porque muchas veces te van a llamar de fanático, de radical. Porque hoy día, en este tiempo, en medio de la cultura en que vivimos, ¿quién puede decir, yo tengo la razón, todos están equivocados? Y nadie puede decir eso. Pero la palabra de Dios sí tiene la razón. No te atrevas a enseñar, a hablar, a predicar nada que no esté en la palabra de Dios. Respeta a todas las personas, porque respetar a las personas es respetar al propio Dios, respetarte a ti mismo, porque el carácter de Dios es misericordia, es amor. Tú no necesitas ser malcriado para presentar un mensaje que es bíblico. Lo puedes hacer con amor, como Dios lo haría, como el Señor Jesús lo hizo. Muchas veces con lágrimas en los ojos. Pero es la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Y hay de aquel que le aumenta algo a la palabra, o hay de aquel que le quita algo a la palabra.
Pero sin duda hay gente triste, hay gente feliz, porque mientras vivamos en nuestro peregrinaje en esta tierra hacia nuestro verdadero hogar, pues el dolor muchas veces nos va a tocar la puerta del corazón. Vamos a sufrir. Pero qué bueno es saber que Jesús está a nuestro lado, que no estamos solos en esta caminata. El Señor es tu pastor, nada te faltará. Aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, finalmente tu pastor te llevará a pastos verdes y aguas tranquilas. Vamos al estudio de la lección número 5 para el 3 de agosto del año 2024. El título de la lección es Milagros alrededor del lago. ¿A qué lago se refiere? Voy a estudiar esto un poquito más adelante. Pero el propósito de la lección de esta semana es mostrar 3 milagros que Jesús operó y que están relatados en el capítulo 5 de Marcos y que se realizaron alrededor del lago. Nosotros vamos a tratar de sacar lecciones, extraer lecciones de esos milagros, lecciones que puedan ser aplicadas a nuestra vida. Porque ya dije muchas veces, el propósito de la Biblia no es solamente registrar historias o registrar milagros, sino enseñarnos a vivir en esta tierra. Tenemos que estar siempre dispuestos a aprender, no leer el milagro simplemente por un milagro que sucedió en aquellos días, no solamente leer la historia como historia, sino preguntarnos, ¿qué puedo aprender yo hoy aquí? ¿Qué lección puedo sacar de todo esto que puede ser aplicada a mi vida, a las luchas, a los dramas que estoy viviendo hoy? Bueno, te digo una cosa, el lago al que se refiere Marcos 5 es el lago de Genesaret, o también lago de Tiberíades, o también mar de Galilea. En realidad, el río Jordán descendía del lado norte abajo, atravesaba toda la Palestina y desembocaba en el Mar Muerto, abajo, en el sur. Pero entonces, ¿qué pasaba? En la parte del norte, el río Jordán formaba un lago. Ese lago es conocido pues como el lago de Genesaret, el lago de Tiberíades o el mar de Galilea. No confundir con el mar grande, que era el mar Mediterráneo, que estaba por el otro lado. Alrededor de este lago sucedieron los 3 milagros y algunos de los incidentes que vamos a considerar en la lección de esta semana. Primero, vamos a ver cómo Jesús calma la tempestad. Estamos en la última parte del capítulo 4, antes de entrar al capítulo 5. Leo el texto bíblico en Marcos capítulo 4, versículos 37 al 41. Este es un milagro, pero en realidad es un milagro operado en medio de la naturaleza. En el capítulo 4, el Señor Jesús opera muchos milagros. Él trabaja en favor de la salvación de las personas. En fin, leamos el texto para entender mejor. Marcos 4, 37 al 41. Dice así: pero se levantó una gran tempestad. ¿Por qué dice pero? Porque si tú lees el texto, los versículos anteriores, verás que al final del capítulo 4, después de haber operado muchos hechos relatados en los primeros versículos, Jesús y sus discípulos se trasladan al otro lado del mar. Jesús estaba cansado de haber trabajado tanto en favor de la humanidad. Se suben a un barco y quieren atravesar el mar. Entonces viene el texto y dice, pero se levantó una gran tempestad. Este adverbio pero, esta expresión pero, nos muestra que muchas veces nosotros podemos hacer nuestros planes, pero sucede todo lo contrario a lo que habíamos planeado. El Señor Jesús y sus discípulos
pensaron ir al otro lado del mar para descansar, pero surgió una gran tempestad de viento. Y esta, dice, sigo leyendo el texto, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y les despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a extraer algunos pensamientos de esta historia. El primer pensamiento es esa expresión pero. Jesús, sus discípulos hicieron planes para algo, pero vinieron las circunstancias adversas, apareció una gran tempestad. El agua entraba, parecía que el barquito se iba a hundir. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? Estaba ahí en el barco. Estaba tan cansado de haber trabajado todo el día que estaba durmiendo. Entonces viene la segunda lección. ¿Puede Jesús estar presente en la embarcación y a pesar de eso haber dificultades y problemas? ¿Puede Jesucristo estar presente en tu hogar y a pesar de eso tu familia enfrentar dificultades y problemas? Esta historia nos prueba que sí. Era noche oscura, el viento tempestuoso, el agua parecía que iba a hundir la embarcación, los discípulos aterrados, y Jesús estaba presente. O sea, el hecho de que Jesús está presente en tu vida no es una garantía de que nada malo te va a acontecer. Entonces te puedes preguntar, entonces, ¿de qué sirve tener a Jesús si igual me va a suceder, van a venir problemas a mi vida? Ah, no. Es que cuando Jesús está presente, tú sabes a dónde ir. Tú sabes a quién buscar. Y los discípulos sabían que Jesús estaba presente. Y aunque la tormenta era amedrentadora, ellos despertaron a Jesús y le hicieron una pregunta infantil. Porque el conocimiento de los discípulos acerca de Jesús también fue progresando poco a poco. Recuérdate que esto es casi al comienzo del ministerio de Jesucristo. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, duermes, tranquilo, nosotros estamos muriendo, ¿no te das cuenta del peligro? ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cómo es que Dios no se va a dar cuenta? Solo que nosotros, al primer síntoma de peligro, ya nos desesperamos, ya pensamos que todo acabó, ya pensamos que estamos perdidos, ya pensamos que el barco se va a hundir, ya pensamos que la única salida es el divorcio, o la única salida es escaparse, huir, y algunos extremadamente piensan que la única salida es quitarme la vida. No, querido, calma. El hecho de que tienes problemas en la vida no quiere decir que Jesús se olvidó de ti. Él está ahí. Y Él les dijo, Él calmó la tempestad, lógico. ¿Qué era la tempestad? Él era el creador de los cielos y la tierra. ¿Qué era la tempestad para no obedecerle? Y la tempestad paró. Pero la pregunta, o lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos es interesante. ¿Por qué estáis amedrentados? Ya dije muchas veces que el miedo te paraliza. El miedo te hace ver los peligros pequeños mucho más grandes de lo que en realidad son. El miedo te enloquece, el miedo descontrolado se llama pánico, y cuando estás con pánico no ves la salida, te desesperas. Jesucristo lo primero que hace en tu vida es quitarte el miedo, colocar paz en tu corazón para que puedas mirar que tu problema no es tan grande que tú imaginas. No es que no hay problemas. No estoy disminuyendo la dimensión de las dificultades que enfrentas, pero quiero decirte que cuando Jesús está en tu vida, esa dimensión no es tan grande como tú la imaginabas. Vamos a la segunda parte del estudio. Después, cuando salieron del barco ya al otro lado del río, llegaron a la zona de los Gadarenos.
Esa región era la región donde se había establecido la tribu de Gad cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Los gadarenos se apartaron de Dios. La mayoría de los gadarenos era criadora de puercos, criaban muchos puercos. Naturalmente, este milagro no sucedió en la ciudad de Gadara, sucedió a las orillas del mar. Entre el mar y la ciudad de Gadara había unos abismos, unos precipicios enormes, y también ahí pastaban muchos puercos, pastaban en esa región también cabras y todo eso. Y cuando Jesús llegó ahí con sus discípulos, voy a leer lo que dice Marcos 5, 1 al 5. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Oh, querido, evidentemente este hombre estaba endemoniado. Algunos pensamientos que voy a desprender de este milagro, porque ya te dije que vamos a sacar las lecciones para nuestra vida. Este hombre estaba poseído por el demonio. Y poseído por el demonio, dice el texto bíblico que él habitaba en los sepulcros. Mi pregunta es, ¿quién mora en los sepulcros? ¿Quién habita los sepulcros? Los muertos. O sea que este hombre estaba muerto, pero estaba vivo. Estaba vivo en el sentido de que respiraba, comía, se movía, gritaba, lloraba. Pero estaba muerto en el sentido de que lo que vivía él no era vida. Quiere decir, no basta respirar, no basta tener vida biológica. Hay que tener vida espiritual, y solo si estás en Cristo estás vivo espiritualmente. Separado de Cristo, pues estás en el territorio del enemigo, como este pobre gadareno. Estaba poseído por el enemigo, y lo que vivía no era vida. Dice el texto que agarraba pedazos de piedras y se hería los brazos, se hacía sangrar. La sangre simboliza vida, o sea, se estaba quitando la vida. ¿Qué piensas del joven drogadicto que usando las drogas se va quitando la vida? ¿Ah? Y muchas veces el joven promete, nunca más, ahora sí prometo, esta es la última vez. Puede ser droga o puede ser cualquier vicio, pero ¿qué dice el texto? De repente lo amarraban con cadenas, lo ataban con grillones, pero cuando el poder del enemigo se manifestaba, y llámale si quieres a ese poder del enemigo la naturaleza pecaminosa, cuando la naturaleza pecaminosa despertaba, pues ni los grillos ni las cadenas lo podían detener. Las promesas que no, que ya la última vez, que ahora sí, nada. Él se volvía un hombre poseído por una fuerza mucho más grande que todas las promesas y decisiones que había tomado. Pero cuando este hombre vio al Señor Jesucristo, se arrodilló. Y cuando estaba para pedir ayuda, el diablo habló. Y el diablo habló diciendo, Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me atormentas? Porque la presencia del Señor Jesús es tormento, no solo para el demonio, para sus ángeles, sino para todo aquel que no cree en el nombre del Señor Jesucristo. Es tormento. Y la historia sigue leyendo, tú en la Biblia toma el texto, sigue leyendo toda la historia, vas a ver que los demonios salieron y entraron a los puercos, había un hato de puercos ahí, entraron y los puercos se fueron por el precipicio, por el despeñadero, y murieron 200 puercos. Cuando la noticia llegó a los hacendados, a los dueños de los puercos, ellos vinieron y le dijeron a Jesús, Señor, por favor, vete de estas tierras. Aquí hay una última lección que tenemos que aprender. Vete de estas tierras. En otras palabras, preferimos nuestros puercos que a ti. Por favor, llévate tu mensaje. Lo que tenemos aquí, que es material, que es inmediato, que no dura mucho, pero que da placer, queremos eso, queremos quedarnos con eso. Tú llévate tu mensaje a otro lado, no te queremos, vete de estas tierras. Quiere decir, para ellos
los puercos valían más que una vida que había sido libertada del poder del demonio por el Señor Jesucristo. Esta lección debería durar 4 o 5 horas, porque hay tanta lección, pero no hay tiempo para analizar todo. Vamos a la parte 3. En la montaña rusa con Jesús. ¿Por qué dicen la montaña rusa con Jesús? A veces nosotros pensamos, pues en la montaña rusa parece que te vas y ay, comienzas a gritar, ay, ay, ay. Y en la vida a veces nos lleva a la montaña rusa, porque parece que no hay solución, parece que nos vamos de cabeza para abajo y gritamos y nos desesperamos, pero cuando estás con Jesús, todo es diferente. Jesús se fue al otro lado del mar ahora. Iba de un lado, iba para el otro lado, en fin. Cuando llegó al otro lado del mar sucedió una cosa interesante. Leo Marcos 5, 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pues fue Jesús con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Un principal de la sinagoga. Querido, él no creía en Jesús, pero cuando tu hija está muriendo y los médicos no tienen solución, ¿qué haces? Pena que podríamos aceptar a Jesús cuando todo está bien, pero a veces como seres humanos tenemos que esperar que las cosas nos vayan mal. Cuando estamos en el fondo del pozo, cuando estamos incapaces de hacer cualquier cosa, cuando estamos acabados, destruidos, cuando desde el punto de vista humano ya no podemos hacer nada, nos acordamos de Jesús. Y qué bueno es Él, que no nos rechaza. Este hombre llegó, se postró ante el Señor Jesús, lo reconocía como Dios, evidentemente, si no, no se hubiera postrado. Había escuchado sus milagros, había escuchado lo que Él hacía. Le dijo, Señor, mi hijita está muriendo, por favor, ven conmigo, ayúdame. Y el Señor Jesús estaba yendo con él. Pero ahí entra otra historia, otro milagro, porque aparece la mujer que tenía hemorragia durante 12 años. Y esa mujer se mete entre la multitud y toca el vestido de Jesús porque pensaba en su corazón, yo no soy digna de nada, pero si solo toco su túnica seré salva. Y tocó la túnica de Jesús y de repente Jesús paró y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y esa pregunta aparentemente era una pregunta ingenua. ¿Por qué? Porque los discípulos vienen y le dicen, pero Señor, ¿cómo vas a preguntar quién me tocó si una multitud te está apretando? Pero Jesús no estaba hablando de quién me tocó. Claro que todo el mundo lo tocaba, pero quién me tocó con fe. Porque, querido, una cosa es ir a la iglesia, la multitud va, otra cosa es ir a la iglesia con fe. Una cosa es buscar a Jesús, todo el mundo lo busca, pero otra cosa es buscarlo con fe. ¿Quién me tocó? Y la pobre mujer dice, Señor, yo, por favor, perdóname. Y Jesús la miró y dijo, hija, no tengo nada que perdonarte. Estás sana de todos tus males, vete tranquila. Y yo creo que mientras Jesús estaba dialogando con la mujer y paró y preguntó quién me tocó y miró para todos lados para ver quién lo había tocado, Jairo, desesperado a un lado, estaría pensando, pero Señor, tú no entiendes, esa mujer puede esperar, pero mi hija está muriendo, Señor, por favor, ayúdame, entiende. Oh, querido, no es que Dios no te entiende, sino que Dios tiene su tiempo. Lo que para ti es ahora, tal vez para Dios no. Tú tienes que aprender a respetar el tiempo de Dios. Pero entonces ahora, el propio Señor Jesucristo le dijo, vamos. Jairo ya estaba desanimado. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice que llegaron emisarios de la casa de Jairo y le dijeron, Jairo, ya no molestes al maestro porque ya tu hija murió. O sea, murió y acabó. Acabó para ti y para mí. Oh, querido, la humanidad puede mirar a alguien y decir, ese está muerto, para ese ya no hay remedio, ese acabó. Para nosotros acabó, no para el Señor Jesucristo. Porque entonces Jesús le dijo a Jairo, vamos, tu hija no ha muerto, tu hija está durmiendo.
porque la muerte para los que creen en Jesucristo es apenas dormir hasta la mañana de la resurrección. Y entonces Jesús fue con Jairo, llegaron a la casa, entró al cuarto la niña y le dijo una frase en arameo, Talita Kumi, que quiere decir, niña, levántate. Y la niña se levantó. Oh querido, si has perdido un ser querido, una hija, un hijo pequeño, un joven, y el dolor todavía te perturba, ya va a llegar pronto el día en que la trompeta va a sonar y el Señor Jesucristo le va a decir a tu hijo que está enterrado, Talita Kumi, hijo, levántate. Y tú vas a abrazar a tu hijo. Así es el poder maravilloso del Señor Jesucristo. Vamos a la cuarta y penúltima parte de este estudio. Rechazo y aceptación. Jesucristo llegó a su tierra. Ya estamos en Marcos 6 ahora. Versículos 1 y 2, leo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Sabes, querido, nadie es profeta en su propia tierra. Todos lo aceptaban a Jesucristo, el pueblo. Venían de un lugar, de otro lugar. El pueblo se dirigía, buscaba al Señor Jesús. El propio Jairo, un principal de la sinagoga, se arrodilló delante del Señor Jesucristo. Pero los de Nazaret, donde Jesús había crecido, ellos no acreditaban en Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién le ha enseñado todas estas cosas? Porque Jesús hablaba y hablaba con sabiduría. Y ellos se admiraban. ¿Pero de dónde saca esto? Pues no sacaba de él. Él era Dios, es verdad, pero en esta tierra trabajaba como hombre, andaba, caminaba como hombre, se cansaba como ser humano. Pero él, además de ser Dios, vino a esta tierra para enseñarnos a vivir en compañerismo con Dios. Y él buscaba a Dios, pasaba mucho tiempo en oración. Y pues la sabiduría que tenía venía de su Padre. Y la gente se admiraba simplemente porque no conocía el poder de Dios. Llegamos al fin de este estudio, una clase diferente de Mesías. Aquí hay un milagro largo también. Está en Marcos capítulo 6. Solo voy a leer el versículo 35. Dice así. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Oh, querido, este es el milagro de los panes y los peces, registrado por Marcos. Con 5 panes y 2 peces, el Señor Jesús alimentó una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Coloca una mujer, 10,000, un niño por pareja, por lo menos 15,000 personas. Pero Jesús no hizo el milagro de primera. Primero Él le dijo a sus discípulos, denles ustedes de comer. Y ellos se preguntan, pero Señor, ¿cómo? No tenemos nada aquí. ¿Cómo no tienen? Algo tienen. Sí, solo 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es eso para 15,000? Ah, querido, coloca lo poco que tienes en las manos de Dios. Dios se va a encargar de hacer lo que falta. ¿Cuántas veces nosotros vivimos acomplejados por el complejo del nada? No tengo nada. Moisés en el desierto, solo una vara, que con esa vara abrió el mar rojo. ¿Ah? Solo un granito de mostaza, pues ese granito crece. Solo 2 hombres ignorantes, discípulos, llamados por primera vez, pues con ellos se dio origen a la iglesia cristiana. Solo 5 piedrecitas, pues con eso David derrotó al gigante Goliat y ni siquiera usó las 5 piedras, solo una. Y ahora solo 5 panes y 2 pececitos, y con eso el Señor Jesús alimentó a la multitud. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Estás pasando por un momento difícil de tribulación, de dificultad financiera, económica? ¿Qué tienes en tu casa?